Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Desmond y hoy en este video podcast, por decirlo de alguna manera, vamos a ver un tema que podría servir de criterio en cuanto a la elección del voto en estas elecciones y más concretamente en la segunda vuelta presidencial. ¿Se han combatido eficazmente estas problemáticas? Las que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las políticas que se quieren reelegir? En primer lugar hay que hacer una aclaración y es que nadie puede ser objetivo o neutral en el análisis político que suscitan este tipo de temas. El tema de la neutralidad es un tema que puede generar cierta discusión, pero que en mi caso no existe. Yo digo que en el caso de los periodistas tampoco, porque a usted un periodista le puede decir que es neutral o que es objetivo, entre comillas, y luego usted se pregunta, ¿y entonces quién elige qué temas van a salir en un noticiero? La sola elección de los temas que van a ser difundidos por un periodista rompe con el principio de objetividad y neutralidad. Además, porque todos los seres humanos tenderán siempre a identificarse con el expositor de cualquier tema, con una persona que tenga una inclinación determinada, ¿sí? Hacia un tema específico. Siempre como seres humanos nos identificaremos con una posición. Es imposible que no tengamos identificación alguna, porque incluso esa identificación se puede dar de una forma inconsciente, sin que nos demos cuenta. Hay toda una serie de temas y vamos a analizar uno por uno y vamos a hablar de si efectivamente el gobierno ha sido eficaz en el manejo de estos temas, ¿sí? Pero en primer lugar hay que hacer una diferencia que me parece importante, y es la diferencia entre el terrorismo de Estado y las ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Voy a leer el concepto, la definición de terrorismo de Estado porque me parece interesante, pero no lo voy a hacer con el resto de temas. No es que vaya a leer esto, sino que simplemente lo pongo para que sirva de guía. El terrorismo de Estado consiste en la utilización por parte de un gobierno de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que no se producirían. Dichas actuaciones se suelen justificar por la razón de Estado. Eso es diferente a las ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales o extralegales, según el derecho internacional humanitario, son un caso de violación de los derechos humanos, que consiste en el homicidio de manera deliberada por parte de una persona o de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar a un crimen, para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros. Bueno, hay toda una serie de parámetros que se tienen en cuenta para explicar cuáles son las ejecuciones extrajudiciales, que no viene al caso. Pero entonces, la diferencia entre terrorismo de Estado y ejecución extrajudicial es una diferencia simple, porque podemos decir que en el terrorismo de Estado, quienes se comprometen en el ejercicio de dicho terrorismo de Estado son toda una serie de personas que representan al gobierno en sí. Es el gobierno quien se compromete. Pero como el gobierno es tan grande, no podemos decir que es todo el gobierno, sino una parte importante de un gobierno.
En las ejecuciones extrajudiciales estamos hablando de servidores públicos que forman parte de un gobierno, de personas que están individualizadas, que cometen un acto ilegal consistente en un homicidio. De manera tal que la diferencia es evidente. Esto porque muchas veces se acusa al gobierno de Álvaro Uribe Vélez de cometer terrorismo de Estado o de cometer ejecuciones extrajudiciales, de manera tal que no se puede diferenciar claramente cuál concepto es uno y cuál concepto es el otro. Entonces se comete el error a veces de confundir dichos conceptos. Y acá, pues, dentro de lo que vamos a ver por qué en Colombia se comete tanto terrorismo de Estado como se cometen ejecuciones extrajudiciales. Los dos como fenómenos separados se cometen en Colombia y usted tiene que ver, yo simplemente voy a dar algunas razones y usted debe formarse un criterio en cuanto a la reelección de muchas políticas que han tratado este tipo de problemas. Es decir, no podemos inculpar al gobierno de la creación de todos estos problemas, porque son problemas que vienen inclusive de atrás, pero sí podemos culparlo de cuál ha sido su eficacia para combatir estos problemas. Empecemos entonces con el terrorismo de Estado. Como lo habíamos dicho, el terrorismo de Estado forma parte de un gobierno. Es una parte de un gobierno, por supuesto, importante, con carácter de decisión, con altos funcionarios, que decide ejecutar métodos ilegítimos para inducir el miedo entre una población civil determinada. Usted se estará preguntando, ¿cómo se puede dar un terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado en Colombia se da mediante un tema polémico que se llaman las chuzadas. Las chuzadas no es más que el espionaje a una población civil determinada, a unos grupos políticos, a unos magistrados, a unos jueces, a unos fiscales, para que mediante este tipo de espionaje y vulneración a su intimidad, el gobierno pueda así encontrar información que le pueda servir de utilidad para inducir el miedo dentro de estas personas. Por ejemplo, información que pueda servir posteriormente para inculparlos en delitos o para utilizar cualquier tipo de comentario en su contra, a sabiendas de que son pruebas que se obtienen de manera ilegal y a sabiendas de que no son ni siquiera pruebas en el sentido de la palabra, el sentido estricto de la palabra. Y toda esta información la utiliza el gobierno como si fuera un gran hermano que vigila todo lo que todo el mundo hace, inclusive dentro de su intimidad, para así poder usarlo de la manera que quiera. Eso forma parte del terrorismo de Estado. Usted se preguntará, bueno, como elector, ¿realmente existieron las chuzadas en Colombia? Mire, yo no le puedo garantizar que hayan existido. Yo lo que le puedo decir es que yo creo que si muchos funcionarios del DAS han participado o han dicho participar en este tipo de accionar ilegal, pues obviamente tuvo que haber existido algo. Y si muchos de estos funcionarios incriminan a personas del gobierno, obviamente que el tema de las chuzadas tuvo que haber existido. Por tanto, el terrorismo de Estado tuvo que haber existido porque se acusan a funcionarios de la Casa de Nariño, altos funcionarios de la Casa de Nariño, y eso es algo grave. Y innegablemente tuvo que haber existido algún tipo de delito relacionado con las chuzadas. No se puede negar la existencia de ellas. Es como cuando es tanta gente la que está dispuesta a ir a la cárcel declarando que existió eso, que usted definitivamente tiene que llegar a la conclusión de que todos, uno, tan siquiera uno, tuvo que haber estado en lo correcto.